Dios le bendiga y bienvenido a este su programa Joven de Cristo. En el día de hoy tenemos un poderoso tema que yo sé que va a ser de bastante bendición. Es un tema que yo sé que va a bendecir cada una de sus vidas. Que le habla su hermano Anderson Bautista. Y hoy no me encuentro solo, sino que me encuentro acompañada de una mujer de Dios que yo quiero que ella misma se esté presentando a esa bella audiencia. Amén, Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Le habla su hermana Estefania de la Rosa. Estamos aquí, gloria al Señor, para que seamos edificados mutuamente, esperando que sea de mucha edificación todo lo que aquí se emita a favor de ustedes. Amén. Mira, el día de hoy traemos un tema que yo sé que va a ser de bastante bendición y edificación, como cada uno de los temas que estamos trayendo cada día por este su canal, Joven de Cristo. Así que antes de iniciar, vamos a invitarle a usted que está ahí, que lo comparta con alguien, compártalo con alguna vida, que usted entienda que le vaya a ser de bendición y de edificación este poderoso video. Lo hemos titulado Multitud o Discípulo, o Multitud versus Discípulo. Y queremos hablar con este tema porque muchas veces, mi hermana de la Rosa, hay personas que se consideran ser seguidores de Cristo, se consideran ser discípulos de Cristo, pero están operando desde la condición de multitud. Sí. Y vamos a verlo a través de las Escrituras. Yo sé que muchos van a ser bendecidos a través de las Escrituras. Y yo quiero que leamos, usted se vaya conmigo rápidamente, Mateo capítulo 14, a la altura del verso 23. Usted ahí lo busca rápidamente, Mateo capítulo 14, a la altura del verso 22 y verso 23. Lo vamos a leer en la comunión de los tres grandes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo también digo amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra que son vidas y vida en abundancia. Solamente ayúdanos a vivir conforme a ella, atesorarla en nuestros corazones, Jehová, y a ponerla por práctica en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Multitud versus discípulo. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Hablar de multitud es hablar de un grupo de personas que están a la disposición de alguien o esperando de esa persona algo. O sea, una multitud se compone de más de 20, 30, 50 y para allá de personas, los cuales se enfocan en seguir con un objetivo a quien está haciendo dicha cosa. Por ejemplo, en la política encontramos multitudes de personas que siguen al que se está postulando a una presidencia o a un gobierno con la finalidad de recibir algo de ese gobernante. Ahora, discípulo es aquel que participa de quien está dirigiendo dicha acción, como por ejemplo el mismo Jesús cuando caminaba con los discípulos. Vemos que ahí habían condiciones directamente, sí, donde ellos se manejaban como él, aprendían de él, conocían de él, y lo enseñaba. La multitud solamente está para recibir, sí, pero los discípulos están para ser como esa persona es. Ahora bien, estamos viviendo una temporada, un tiempo, donde hay personas, como acaba de mencionar, de que se presentan como discípulos cuando en verdad están entre la multitud. Tremendo, tremendo. Mira, hablar acerca del término multitud tiene que ver con una línea de personas que siguen un mismo pensamiento o un mismo patrón. Como tú decías, en los partidos políticos, en la política, vemos como personas siguen el mismo patrón a seguir tal vez del líder o de la persona que lo está indicando a que sigan. Sí. Esto me llama mucho la atención porque la multitud tiende a ser de dos ánimos. ¿Cómo de dos ánimos? Que hoy está pensando algo, pero mañana puede estar pensando otra cosa. La multitud se deja arrastrar por las cosas que alguien o la ola, lo que se esté viviendo en el momento, gloria al Señor, está predominando. Ejemplo, si ahora mismo en este tiempo está predominando algo, la multitud sigue ese algo. Si mañana está predominando algo contrario, la multitud sigue ese algo contrario. Diferente a los discípulos son personas que son arraigadas a su maestro.
maestro y a la enseñanza que su maestro le enseña. Por eso muchas veces la multitud, aunque es mayoría, aunque son más grandes, porque es una ola mayor, es un sistema, la multitud representa el sistema, muchas veces no va a tener la respuesta correcta. Me explico. En un tiempo los profetas se habían confabulado todo a uno, o sea, eran muchos, eran una multitud, aproximadamente 400 profetas, todos estaban profetizando a una, pero había un solo que era discípulo o representaba el discípulo, que aunque no tenía muchas personas a su favor, permanecía fiel a la palabra que Jehová había establecido. Así vemos la gran diferencia entre los 400 profetas de Baal y el profeta Micaías, que era uno. Aunque 400 estaban profetizando toda una, Micaías portaba la palabra genuina y verdadera. Amén. Mira, podemos ver esa diferencia manifiesta cuando Jesús va a sanar la hija de Jairo. La Biblia nos enseña que junto con él iban los discípulos, pero también iba una multitud. Vemos que cuando la multitud está apretando a Jesús. Sí. O sea que la multitud es aquella persona o es aquel grupo, ese englomerado de personas que está sin la finalidad de ser parte de esa persona, sí, sino de recibir de esa persona, aleluya, cualquier cosa. Por eso podemos ver que cuando la multitud aprieta a Cristo, hay una mujer que va y toca su manto. Pedro le responde: gloria al Señor para siempre. Jesús pregunta: ¿quién me ha tocado? Sí. O sea que cuando alguien se hace parte se hacía parte del cuerpo de Cristo, se hace parte del cuerpo de Cristo, siente, o sea, es como hacerse uno con él, diríamos en ese término. ¿Por qué? Porque cuando la multitud apretaba a Jesús, el mismo Pedro le dice: ¿cómo que te han tocado si la multitud te aprieta? O sea que hay dos cosas. Está la posición donde tocamos para recibir y arropamos para participar o llamarnos parte del grupo que está ahí. O sea que vemos que hay una categoría que identifica la posición de un discípulo y la posición de un grupo de personas, que es una multitud. Cuando Jesús está en frente al mar, que él estaba enseñándole a la multitud, sí, él estaba enseñándole a ellos, o sea que aunque él le daba a conocer a la multitud su nombre y su objetivo de él en la tierra, pero vemos que dentro de esa multitud habían 12 discípulos, sí, los cuales en un tiempo determinado iban a participar no como oidor, ni como conocimiento, ni como aquellos que conocedor, sino como que iban a impartir, sí, a ese hombre o es el conocimiento que éste le daba. Porque, o sea, el discípulo vive, experimenta, conoce a profundidad, pero la multitud solamente escucha. Mira, me llama mucho la atención algo, así mismo siguiendo lo que tú mencionabas, y era que la multitud en aquellos tiempos seguía a Jesús. Sí. Los discípulos también lo seguían, pero aquí hay dos grandes diferencias, o una gran diferencia, perdón, y es que la multitud lo seguía con un objetivo. Primero, uno de los objetivos que la multitud seguía a Cristo era por los panes, ajá, y por los peces. Él mismo lo dice, ustedes me seguir por los panes y por los peces. Otros también lo seguían por los milagros que tal vez Cristo podía manifestar en su vida. Otros también lo seguía en medio de la multitud para querer hacerle tentar o hacerle caer. Exacto. Porque los escribas, los fariseos, pertenecían a la multitud. Sí. O sea, eran seguidores de Cristo, perseguidores en otras palabras, pero estaba dentro de la multitud. Pero vemos otro grupo llamado discípulos que seguían a Cristo, pero con otra condición o de otra perspectiva de vista, sino que ellos lo seguían con el objetivo no solamente de que Cristo supiera el alimento, ni de que Cristo hiciera un milagro en su vida, sino de aprender de él y de volverse como él. Por eso Cristo dice, donde hemos leído aquí, libro de Mateo capítulo 14, verso 22, a la altura del verso 22 y 23, dice que él despedía a la multitud, porque cuando Cristo despide a la multitud es porque ya él le ha entregado lo que la multitud quiere. Si tú querías un milagro, Cristo te entregaba el milagro. Exacto. Tú querías los panes y los peces, Cristo te entregaba los panes y los peces. Ahora, los discípulos, dice que él se apartaba solas con ellos, porque los discípulos representan a aquella persona que no solamente
solamente se conforma con un milagro. Aquella persona que no se conforma solamente con una sanidad. Aquella persona que no solamente se conforma con una visitación, sino que quiere estar en intimidad con el Padre. Sino que quiere estar en intimidad y conociendo los secretos del Padre a través del Hijo. Porque mira algo, Cristo se apartaba con los discípulos a solas, despedía a la multitud y comenzaba a revelarles código y misterio. Y comenzaba a enseñarles cosas que la multitud no tenían acceso a escuchar, porque la multitud estaba en ciertos escenarios, gloria a Dios, que ellos estaban capacitados para estar. Pero cuando los mayores secretos y las mayores revelaciones de Cristo, un ejemplo, la transfiguración, no había multitud. Dice que estaba en el monte, estaba Jacobo. Dios mío. Diciendo que un discípulo es aquel que es testigo ocular de lo que es Cristo en su vida, y que la multitud es simplemente quien lo conoce por lo que se dice o por lo que él mismo pregona. Pero el discípulo es como, gloria al Señor, es como una parte íntima, alguien que es íntimo. Exactamente. O sea, que cuando en el capítulo 17 del libro de Mateo, Cristo hace la transfiguración, Él lo hace participante. Ustedes van a conocer ellos podían testificar, pero la multitud no, porque la multitud estaba lejos. Así hay mucha gente que puede testificar de la gloria de Dios, pero los que están en la multitud, los que están en el agrado, no pueden testificar. Por eso muchas veces en el pueblo del Señor hay personas que dicen Dios hace milagros, pero hay otras personas que dicen Dios hizo un milagro en mi vida, porque fueron partícipes, participaron, son discípulos. Exacto. O sea, cuando una persona tiene la facultad de poder experimentar no simplemente milagro, sino el conocimiento y la plenitud de la palabra, y conocer a Dios en su vida, en su trayectoria, se convierte en un discípulo. ¿Por qué? Porque yo no simplemente voy a ser testigo de lo que escucho, voy a ser testigo de lo que vi, pero lo que vi yo te lo voy a enseñar a ti, y te voy a enseñar cómo se hace, para que cuando a ti te toque hacer lo que en dichos momentos es necesario hacer, tú digas, espérate, Anderson me enseñó que para yo hacer liberación, yo tengo que hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque soy testigo de ese aprendizaje. Por eso el mismo Pablo dijo, nosotros hablamos de lo que sabemos y testificamos de lo que vemos. O sea, ellos mismos se convirtieron en apóstoles por lo que ellos experimentaron en caminar con Cristo, porque en el día del Espíritu Santo de Pentecostés había una multitud que había recibido el poder del Espíritu, pero había unos discípulos que podían, que provocaron que esa multitud creyera que ese poder se iba a manifestar. Y mira algo, tomando en ese mismo tenor, los que estaban allí todos eran discípulos en el aposento alto, y luego hicieron más discípulos, pero muchos de los que estaban allí, mira allí, y quiero entrar un poquito profundo aquí, muchos de los que estaban allí el día del aposento alto, el día del Pentecostés, allí estaban dos grupos ligados. Estaba el grupo de los discípulos y estaba el grupo de la multitud. ¿Cómo puedo entrar en esto? Dicen los exegetas de la palabra que antes de venir el día de Pentecostés había aproximadamente de 400 a 500 personas. Entre ese grupo estaba ligada la multitud. Esa multitud que se desesperó bajó antes del día del Pentecostés, pero solamente quedaron los verdaderos discípulos como 120. Y esto me llamó mucho la atención, porque aquí vemos la diferencia del hombre de Dios que aprende a esperar a Dios, que aprende a esperar la voluntad del Padre, se vuelve discípulo. Más aquel que es multitud se desespera y se va a su casa. Por eso Cristo lo despedía. Esta gente tan desesperada, esta gente tiene hambre, denle de comida y mándenlo a su casa, porque ahora yo quiero tratar algo con ustedes que son discípulos. El discípulo aprende a esperar, el discípulo aguanta, el discípulo espera a su maestro, el discípulo es instruido por su maestro, el discípulo anda con su maestro. Muchas personas se movían con Jesús de diferentes lugares en lugares. Pero cuando yo parafraseando aquí, cuando decían, bueno, Jesús se va a mover a Gadara, y es un lugar muy lejos, yo no me gusta montarme mucho en barco, la multitud se quedaba atrás, pero los discípulos eran que iban con él, porque los discípulos eran personas que estaban dispuestas a ir donde quiera que su maestro lo envíe. Estamos hablando con personas, gloria al Señor, que dicen, bueno, me voy a negar a mí mismo y voy a tomar mi cruz y voy a seguir al maestro. Hay personas dentro del pueblo que muchas veces son multitudes y piensan que son discípulos. Porque hay conductas que nos hacen ver,
yo estoy en la iglesia, estoy sirviendo a Dios y todo, pero mi conducta es como parte de la multitud. Porque el discípulo trae noticia, la multitud espera noticia. Sí. O sea que cuando tú sabes esperar lo que Dios quiere hacer contigo y te asienta en el propósito, decir al Señor, yo sé que tengo hambre, estoy cansado, estoy agobiado, pero voy a esperar. Voy a esperar que tú me respondas, voy a esperar que tú me escuches, sí. Voy a esperar que tú hagas conmigo lo que tú me has prometido. Sí. Pero cuando nosotros manifestamos la actitud de multitud, esa conducta donde decimos, no va a pasar nada, este me está engañando, o sea, que cuando comenzamos a cuestionar a Dios en lo que Él nos ha prometido, nos convertimos en parte de la multitud, sí. Donde nos dejamos de ser parte de esa congregación espiritual, donde tenemos que tener la facultad de decirle al Señor, mi esperanza está menguando, pero seguiré creyendo. Sí. Porque vemos que cuando Jesús está partiendo los panes y los peces, la multitud estaba desesperada. ¿Por qué? Porque tenía una necesidad fisiológica. Pero vemos que los discípulos fueron participantes de la repartición. Padre. Sí. Cuando tú eres parte de los que reparten, aleluya, tú no eres de la multitud. No. Pero cuando tú eres de la multitud, tú estás esperando que te den. Y mira, muchas veces pensamos que los discípulos solamente representan a los líderes, y no. Discípulo es aquel, gloria a Dios, que quiera seguir los estatutos y los mandamientos del Padre aquí en la tierra. Y me llama mucho la atención ese verso donde están allí repartiendo los panes y los peces. Dicen los discípulos, maestro, pero esta gente tiene hambre, no lo podemos mandar hacia su casa. Y él dijo, pues denle de lo que ustedes tienen ahí mismo. O sea, los mismos discípulos son los que portan lo que la multitud, gloria a Dios, va a comer. ¿Pero por qué lo porta? Porque lo aprendió en el secreto. Los grandes milagros, las grandes manifestaciones, Cristo no la hizo en la multitud, la hizo en el secreto. Mira, en una ocasión el hombre fue a sanar a una mujer, o no a sanar, a resucitar a una persona que había muerto. Dice que él mandó a sacar todo del aposento y se quedó allí con algunos discípulos. En otra ocasión, tal vez también Cristo está en la barca. Dice que vienen los grandes fuertes vientos a azotar la barca. No había multitud, pero los discípulos fueron testigos oculares de lo que Cristo hizo en ese lugar. Dice que mandó a callar los vientos, a los mares también. Y esto me llama mucho la atención, porque ciertamente la multitud puede testificar de ciertos, tal vez, milagros y tal vez ciertas manifestaciones. O sea que la multitud representa a aquel cristiano que dice, sí, yo he visto a Dios haciendo muchas cosas a través de otras personas, yo he visto muchas cosas, sí, pero el que es discípulo, el que es un siervo de Dios, el que dice, no, yo he estado con él intimando, yo he estado con él en intimidad, yo lo conozco, yo sé quién es. Por eso me llama mucho la atención algo que acontece en las escrituras, y es lo siguiente: en un momento la multitud va a ser zarandeada. Ay, Dios mío. La multitud va a ser tan zarandeada que va a comenzar a dudar de la fe, porque eso es lo que tiene la multitud. Como decía, es una de las características de la multitud. La multitud hoy dice yo soy de Juan, mañana dice yo soy de Pedro, y pasado dice yo soy de María, porque la multitud es variante. La multitud no es estable, y así hay un mismo pueblo, hay un redil en la iglesia que es así, que hoy están bien pero mañana no se saben. Hay un redil dentro de la iglesia que no es discípulo, que hoy están orando pero mañana no saben si tienen que orar. Y eso es lo que estaba pasando con la multitud en un tiempo. Dice que comenzaron a decir, este no es el Cristo el que ha de venir, no, este es el profeta. Otros decían que Cristo echaba fuera a los demonios por Belcebú. Tenían diferentes conceptos la multitud de Cristo. O sea, la misma gente que hubieran visto los milagros estaban dudando en dos pensamientos. Unos decían que sí, otros decían que no. Pero me gusta algo que acontece, que Cristo no se fija en lo que la multitud está diciendo, sino que le pregunta a los discípulos, ¿y ustedes quiénes son? Porque los discípulos son las personas responsables de reconocer quién es Cristo, porque a él fue el que él vino a revelársele, a él fue el que se reveló en la intimidad, con él era que ellos oraban. O sea, los discípulos eran la persona más efectiva para decir quién era Jesús. O sea, por eso Cristo le dice, ¿quién ustedes dicen que yo soy? Ahí aquí me gusta, porque aquí salta Pedro de fresco y de atrevido y dice, tú eres el Hijo de Dios, el que ha de venir a morir por cada uno de nosotros. Esto me llama mucho la atención, porque
porque Cristo les responde: esto no te lo reveló ni carne ni sangre. O sea, dándole a entender que los que van a tener revelación de parte del cielo son los que andan con Cristo, los que están vinculados a Él. ¿Cuánta gente que está en la multitud y está teniendo revelación extraña, diciendo que Cristo es esto, que Cristo es aquello? Esas son personas que tienen ciertas revelaciones, pero no están anclados a la palabra, o sea, no están anclados a la fuente. Tú me estás diciendo, que la multitud, o sea, el miembro que tiene cualidades de multitud, que está ahí como una multitud dentro de la congregación, es aquel que no tiene la facultad de poder testificar cosas vividas de parte del Señor. O sea, cuando tú hablabas se vio como medio raro el lenguaje de la conducción de Pedro. Sí. Cuando Pedro dice... sí, porque saltó fresco. Ajá. De atrevido, fresco atrevido, así comenzó a atreverse. No como los demás, no como una multitud. No. Sino estableciendo, yo sé... Claro. Entiendo que a quien yo estoy siguiendo no es a uno más. No. Vemos, ni a lo que ellos dicen. No. Porque la multitud va a seguirte. Va a apoyarte. Sí, hasta cierto punto. Alguien dijo de ti. Sí. Pero los discípulos hablan de Dios por lo que saben de Dios, sí, por lo que ven de Dios. Yo provoco en mi casa porque yo sé quién es Dios. Yo hago que Dios se manifieste porque yo sé cómo Él lo hace. Sí. Porque cuando nosotros tenemos conducta de discípulo, aleluya, lo que el enemigo haga en nuestra contra no nos sorprende, porque sabemos quién es que está con nosotros. Sí. Lo que podemos notar cuando Jesús Jesús no se preocupó por la multitud. No, porque se preocupó por lo que Él estaba enseñando. Sí. O sea, es como el maestro. El maestro no se perturba, ven, por lo que digan los demás. Le pregunta a ellos. Se preocupa por aquella persona que Él está instruyendo, sí, enseñando. ¿Para qué? Para que cuando vaya a llenar un examen, conforme a lo que el maestro le enseñó, presente esas cualidades. Sí. Ahora bien, mientras tú hablabas, yo apuntaba algo aquí, los discípulos son aquellas personas que tienen responsabilidad con el cielo. Amén. ¿Sabe por qué? Porque en el capítulo, Gloria al Señor para siempre, creo que 15 de Lucas, yo tengo una cita aquí, pero no esa, de Lucas, habla donde él dice: si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Él está haciendo una mención de para usted ser parte de esta historia, usted tiene que ser responsable con lo que le ha enseñado. Y vemos que en el capítulo 25 del libro de Mateo, Jesús le enseña, no hace una parábola, que le hemos dado una descripción muy dispersa a lo que es relativo. Me explico. Cuando Jesús habla, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. La insensata representa a la multitud. La prudente representa a los discípulos. Sí. Amén. Los discípulos están a la espera de su venida. Están cuidándose, bendito sea el Señor, para no ser sorprendidos. No deja que la prueba lo destruyan, porque entiende que los procesos siempre tienen un objetivo, y es para enseñarnos quién es Dios en nuestra vida. La multitud, aleluya, simplemente está: yo soy cristiano, estoy aquí y punto. Pero el que conoce a Dios, se guarda para Dios, se cuida en Dios, se somete a lo de Dios, teme a Dios, trata de hacer las cosas correctamente, con responsabilidad. ¿Por qué? Porque las 5 prudentes, gloria al Señor para siempre, tenían esa posición de cuidar su lámpara, de limpiar su lámpara, de cuidar su testimonio, de cuidar el que dirán. No quiero que la gente hable mal de mí, y no simplemente mal de mí, sino también mal del evangelio o de Dios. Pero vemos que la multitud no tiene como ese cuidado, no tiene como ese temor, aleluya, sino que simplemente yo estoy aquí, yo pertenezco a la iglesia, yo estoy en la congregación, yo soy cristiano. Es que a la multitud quiere que le den, pero no se quiere esforzar por obtener algo de Dios. La Biblia dice: el perezoso todo quiere, pero nada alcanza. Amén. La multitud es perezosa. La multitud te va a seguir, o va a seguir a Cristo, para ser más específica, va a seguir a Cristo, aleluya, pero deseando que alguien le dé una palabra, deseando que alguien le profetice, deseando que alguien lo restaure, cuando realmente tú tienes toda la herramienta para poder alcanzar lo que Dios te ha prometido. Por eso cuando Jesús va a cruzar para Gadara,
vemos que Jesús le enseña, yo a ustedes les enseñé la fe. Sí. A ustedes les enseñé la autoridad. Mi alma te adora. A ustedes les enseñé, aleluya, la forma de cómo callar los vientos y de cómo callar los mares. Aleluya. Yo a usted le enseñé cómo no dejar que nada llegue hasta usted, porque tú tienes la cualidad para enfrentar. O sea, el discípulo, aleluya, Abasama, el discípulo tiene, alabanza, la facultad de poder decir, aleluya, no me vas a destruir, no me voy a quedar en el suelo, yo me voy a levantar. ¿Por qué? Porque el discípulo conoce el Dios que lo ha formado. El discípulo es Macanda Sama. El discípulo es formado. La multitud no. Sí. La multitud no es formada. La multitud simplemente oye, escucha, nada más, testifica, habla lo que le dicen, pero no es formada. Lo que pasa es que la multitud, gloria al Señor, está ahí viendo la gloria, pero no es parte de la gloria. O sea, la multitud estaba con Cristo cuando Cristo multiplicó los panes y los peces, pero no fue parte de esa manifestación, sino que el discípulo es que provoca esa manifestación. ¿Cuánta gente que están en la iglesia, cuando la gloria desciende, ellos danzan y brincan y hablan en lengua? Pero antes de librar esa batalla, antes de romper los aires, ellos no dijeron gloria a Dios. Gente que se sientan tranquilitos aquí, yo no voy a adorar, pero cuando se mete la gloria están glorificando a Dios, danzando, rompiendo sillas, porque son multitud. La multitud es la que se encarga de decir, wow, Dios se movió, pero no se encarga de decir, aquí hay que provocar la presencia de Dios. Aquí hay dos grandes diferencias, o eres multitud o eres discípulo. Y yo quiero resaltar un punto muy importante, y es que Cristo a sus discípulos les revela secretos, les revela misterios, lo lleva a lugares que la multitud no puede ir, lo lleva a territorio donde la multitud no puede entrar, y también les cuenta cosas que la multitud no puede escuchar, porque en una ocasión Cristo delante de la multitud suelta una parábola. Ellos no entienden la parábola, pero Cristo después hace así: vengan mis discípulos, los que me siguen, los que están en el secreto conmigo, los que oran conmigo, vengan. Yo les voy ahora a mostrar lo que significa la parábola, y comienza a declararle el significado de la parábola. Pero hay un punto muy importante, y es que Cristo, cuando el discípulo se quiere volver multitud, se aparta de él. Por eso en una ocasión los discípulos, al parecer, se habían olvidado que eran discípulos y que el discípulo tenía que seguir al maestro, y se quedó con la multitud, con los enfermos, con los que estaban allí pidiendo oración. Y dice que Cristo se apartó al monte, y los discípulos junto a la multitud lo estaban buscando, y estaban buscando a Cristo. ¿Y dónde que está el hombre? El hombre que va a hacer los milagros, ¿dónde que está? Dice que él se apartó de ellos porque no era el tiempo de hacer milagros, era el tiempo de orar. O sea que el hombre que es llamado a ser discípulo, la mujer que es discípulo, si no se alinea correctamente al tiempo de Dios y a la voluntad de Dios, puede que se quede en la multitud. Por eso Cristo, yo me imagino que esta gente no sabe que esta hora es que oramos. Ellos no saben, los discípulos no saben que esta hora es que yo oro. ¿Qué ellos hacen con la multitud? La multitud esta hora ve Netflix, la multitud esta hora se queja, la multitud esta hora ve series, la multitud esta hora quieren que oren por su milagro. Y está bien, pero es necesario de que nosotros clamemos. Y dice que lo dejó solo. Oye, una cosa que Cristo se lo llevaba en muchas ocasiones a orar con él, pero en esta ocasión lo dejó solo porque los discípulos se unieron a la multitud. Y dice que los discípulos y la multitud estaban buscando a Cristo. O sea, se hicieron parte de la multitud. Los discípulos en esta ocasión vemos cómo se hacen parte de la multitud. Y tenemos que entender que nosotros como discípulos tenemos que ser direccionados por Dios. Tenemos que ser direccionados por el Espíritu. Hay tiempo para todo debajo del sol. Esto tiene que ver con un cristiano, con una mujer, con un hombre de Dios que dice, no, espérate, en esta hora, a las 2 de la mañana, los discípulos tenemos que interceder, los discípulos tenemos que orar. O sea, esto tiene que ver con un tiempo que el discípulo reconozca la asignación que tiene para ese momento. Mira, de noche la multitud se iba, Cristo le despedía y se dormía en su casa. Yo me imagino que regresaban a su heredad, a su familia, a su casa. Pero algo hacía Cristo con los discípulos, era que se los llevaba a orar, porque aquí vemos una gran diferencia. Y por esto era que los discípulos podían hacer cosas sobrenaturales. ¿Cómo cosas sobrenaturales? Claro, porque en una ocasión Cristo le dice a los discípulos, mire, le doy potestad y autoridad, vayan, y lo comisiona, vayan y hagan de todo, echen fuera a los demonios, sanen a los enfermos, reprendan la malicia. Y los discípulos vienen regocijados. ¿Quiénes son los que vienen regocijados? Los discípulos, no la multitud, porque eran personas que pasaron tiempo con el maestro. Cristo le entregó autoridad, pero fue a gente que tuviera tiempo con él. O sea, vemos muchas veces que hay multitudes que quieren tener la autoridad del discípulo, pero no quieren tener los sacrificios que tienen los discípulos. Ay, Dios mío. Oye, eso es tremendo, mi hermano. ¿Sabes por qué?
Porque Cristo con los discípulos tenía lenguaje. Sí. Por eso cuando él hablaba con parábolas, dice que llegó un tiempo donde ya los discípulos entendían la parábola. Sí. Que él no tenía que explicárselo. Sí. Porque ya ellos la sabían. Sí. O sea que cuando Cristo le enseñaba a los discípulos cómo orar, a la multitud no se le enseñaba. La oración modelo, ¿a quién fue que se le enseñó? A ellos. A los discípulos. O sea que cuando Dios está llamando a un grupo de personas a ser íntimo con Él, es porque ya no quiere que siga siendo multitud. No, es diferente. porque lo quiere convertir en un discípulo. Sí. O sea, hay gente, hermano, que ellos quieren buscar de Dios, pero están en medio de la multitud. Sí. Ellos quieren ver a Dios, pero están en medio de la multitud. Ellos quieren recibir milagros de Dios, pero están en medio de la multitud. Sí. También otra cosa, el discípulo provoca. Sí. La multitud, vuelvo y repito, simplemente está esperando que alguien haga algo por ellos. Pero la multitud no. Perdón, los discípulos no. Los discípulos, cuando el ambiente está como medio hepático, dice, espérate. Sí. Aquí hay que provocar algo. Sí. El discípulo, gloria al Señor para siempre, conoce cuando Dios se está moviendo y cuando sí. no. Cuando Dios está hablando y cuando no. Sí. Porque el discípulo tiene visión. Sí. El discípulo tiene revelación. Porque el sí. discípulo conoce. También el discípulo, aleluya, presenta a Dios en todo. Vemos que cuando Jesús está siendo sacrificado, crucificado, en el momento en que Pilato le echa mano a Jesús, dice que Pedro estaba haciendo, estaba ahí chequeando cómo iban las cosas. Y dice que una mujer lo vio. Y le dijo, tú te pareces a él. Y camina como ellos. Tú hablas como él. Sí. Aleluya. Y comienza como a quererlo negar. Sí. Pero que aunque él negaba lo que él parecía, su conducta, su lenguaje, su forma de vestir, lo identificaban. Pero mira algo, señalan a Pedro, no señalan a la multitud. No. Ni de los que estaban ahí cuando él hizo los milagros. Ahí fueron testigos. Dios mío. Ahí habían personas que habían visto los panes. Claro. Comieron pan, comieron peces. Sí. Vieron milagros. Sí. Porque habían personas que estaban en el Sanedrín. Sí. Había personas que cuando Jesús encorvó a la anciana, había gente que estaban ahí. ¿Ve? Pero esa multitud, otra cosa, la multitud, al no tener como esa cercanía, creen todo lo que se dice en contra de Jesús. Sí. Ve una multitud que no es agradecida. La multitud porque no es inconstante. Hoy te alaba, hoy te halaga, hoy va a la iglesia, porque pero mañana no. Esa misma multitud fue la que dijo, oh, sana, rey de los judíos. Pero cuando era entregado, fueron los primeros que dijeron, crucifíquenlo. Sí. O sea, estamos viendo una multitud que al ser fluctuante, llevada por todos los vientos, sí. alabanza. No es constante. No, porque mira, cuando tú murmuras a una persona, tú perteneces a la multitud. Sí. Cuando tú criticas a una persona, tú perteneces a la multitud. Pero cuando tú te pones en la posición de seguir creyendo en una persona y levantarlo y restaurarlo, tú estás recibiendo de Dios una posición que no te hace ver a ti como una parte de la multitud. La multitud destruye, la multitud mata, la multitud calumnia, la multitud, oye Señor, habla mentira, la multitud hace lo que sea simplemente para quedar bien con la sociedad, para quedar bien con el sistema. Pero cuando tú eres discípulo y conoces a Dios, para ti el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Sí. Para ti una prueba no es una detención. Sí. Para ti una guerra no es un levantamiento. Para ti que alguien haga algo en tu contra, no. Tú dices, el maestro lloró, yo he llorado. El maestro lo calumniaron, a mí me han calumniado. Sí. El maestro, o sea, mi alma te adora. Cuando tú eres discípulo, tú estás viendo que todo lo que tú estás experimentando ya para ti no es una detención, sino que tú estás diciendo, ahora es que yo me siento ser parte del cuerpo. Sí. Ahora es que yo estoy viendo que Dios es real. Aleluya. ¿Por qué? Porque vemos que los discípulos que antes eran discípulos ahora son apóstoles. Sí, hay es una transición. Cuando tú eres discípulo, en ti viene una historia detrás. Sí. En ti viene algo que contará todo lo que tu maestro te enseñó. Aleluya. Cuando tú eres discípulo de Dios, santo es el Señor. Ven, hay algo que se está escribiendo a tu favor. Vemos que Pablo no fue discípulo en un sentido. A lo primero era parte de los perseguidores. Era parte de la multitud. Sí, de la multitud, de los perseguidores. Porque en la multitud también hay perseguidores. Exacto. Porque en la multitud estaban los escribas, los fariseos. Estaban en medio de la multitud. Pero vemos que Saulo era una multitud. Sí, perseguía. Era parte de los perseguidores. Sí. Pero Pablo, una vez que se encuentra con Cristo, se vuelve un discípulo. Sí. Durante 3 años y medio fue
enseñado, instruido y conoció la historia de aquel que hizo discípulo a una multitud. Sí. Y vemos que cuando Saulo pasa de ser de Saulo a Pablo, es porque hay un cambio. Sí. El hombre que es cambiado por Dios deja de ser multitud. Sí. El hombre que deja que Dios lo moldee deja de ser multitud. Sí. El hombre que comienza a contar, aleluya, y a enseñar y a dejar a Dios, y a dejar que Dios trabaje en su vida, deja de ser una multitud. Porque vemos que Pablo, aleluya, en una de las discusiones que tuvo con Pedro, le dijo: a mí se me presentó último. Y ustedes caminaron con él, lo conocieron, experimentaron cuantos milagros que quizás me gustaría haber experimentado con él. Alabanza. Pero entre todos ustedes soy uno más celoso. ¿Por qué? Porque Pablo tuvo la facultad de no conocer al Cristo que caminó sobre las aguas, pero conoció al Cristo después de haber sido crucificado. O sea que cuando tú dejas que Dios se te presente, sí, cuando tú dejas que Él te enseñe, cuando tú dejas que Él te capacite, alabanza, detrás de todas las cosas que tú experimentes, vendrá una historia que tú contarás con altura y dirás: yo viví en abundancia y viví en escasez, supe tener mucho como tener poco, pero esto lo que me hacía era amar más a mi maestro. Amén. Amar más a aquel que me ha llevado a mí hasta aquí. Sí. Alabanza. Yo no sé por lo que tú estás experimentando, ni qué es lo que tú estás viviendo, ni qué es lo que te está quebrantando, pero esto que tú estás experimentando te está convirtiendo en un discípulo que después testificará de un apostolado, sí, donde Dios te enseñará, te llevará a lugares extraordinarios. Sí. No hablo de naciones, hay lugares pequeños que Dios necesita que tú te dejes capacitar, moldear, para que tú lleves esa palabra, para que tú lleves ese milagro, para que tú lleves esa enseñanza. Dios te está enseñando a ti a través de la prueba. Aleluya. A través de este espacio nuevo creyente que tú estás viviendo, alabanza, Dios te está enseñando que todo lo que hoy tú estás viviendo se convertirá en una historia donde la fe de otros serán aumentadas. Pedro, Pablo, Santiago, Lucas, Santiago, Pedro, Juan, Jacobo, todos estos hombres podían hablar con altura. Y vemos que en el capítulo 12, le doy paso a Anderson, sí, del libro de los Hechos, dice que ellos estaban presos. Y vemos que Pedro se quita la ropa. Pedro se le acomoda. Y vemos que el ángel deja a Jacobo, pero saca a Juan, saca a Pedro. O sea que cuando él deja a Jacobo, dice que Pedro se le había acomodado. Pedro no estaba turbado. Pedro estaba confiado. ¿En qué sentido? Llegó mi hora. Pedro pensaba que ya se le había acabado el tiempo. Estaba confiado. Para él la muerte no era un problema. Para él el morir para Dios no era un problema. Era un sumo gozo. Incluso cuando Jacobo murió, dice aleluya que Pedro no se entristeció por esto, sino que entendía de que esto que le estaba sucediendo a Jacobo era que ya Jacobo había ganado. Por eso Pedro, Pablo y Juan, para ellos morir no era un dolor de cabeza, era un deleite. Y hay cosas que quizás actualmente no se ven como antes. Pero vamos a hacer un paréntesis aquí. Antes ellos morían físicamente y se gozaban. Ahora bien, dice en el libro de los Salmos que el gozo de Jehová es la muerte de los santos. Ahora vamos a traer todas estas cosas a no morir a nuestra conducta. Amén. Cuando nos toca morir para ser discípulos, cuando nos toca morir para poder llevar esa palabra, cuando nos toca morir a esas pasiones, sí, a esos deseos, a esos pensamientos, a esa conducta, a esas malas posiciones en nuestra vida, a esas cosas que nos han alejado de Dios y que nos convierten en multitud. Eso es lo que a nosotros nos hace ser discípulos. Tremendo, tremendo. Mira, ya para culminar de mi parte y dar un punto muy efectivo acerca de cómo diferenciar lo que son de la multitud y lo que son discípulos, es que cuando venga la corrección, la multitud huye. Dice que Cristo comenzó a predicar y en esos días, mientras Cristo amonestaba, los mismos discípulos comenzaron a decirle: pero maestro, duras son estas palabras que tú dices. Las personas se están yendo. En otras palabras, la multitud se está yendo. Pero Cristo me llama la atención que le dice algo. Y ustedes también se quieren ir. O sea, Cristo le está diciendo: y ustedes quieren dejar su posición
de discípulos y se quieren volver a la multitud, porque la multitud son aquellas personas que no aguantan una corrección. Ay, lo dijo. Son aquellas personas que no se someten a un pastor, no se someten a un líder. Son aquellas personas que brincan de aquí para allá y de allá para allá. Ay. Parecen discípulos, pero no son discípulos. La multitud son aquellas personas que cuando Cristo viene, la palabra misma, que es viva y eficaz, los confronta. Quieren huir, no quieren aguantar la corrección, no quieren ser restaurados, no quieren ser disciplinados, no quieren ser educados. Son personas, gloria a Dios, que no les gustan. Ay, Dios, lo dijiste. No se dejan moldear, no les gusta la palabra dura. Pero me gusta algo, y es que Cristo le dice: no, pero ustedes también se quieren ir. O sea, se quieren volver multitud, se quieren volver parte de ellos, de los que se están yendo, que son la multitud. Porque Cristo lo que está haciendo aquí, mi hermana de la Rosa, es un moldeamiento o un zarandeo. ¿Cómo le decimos a esto? Cuando algo está siendo colado. ¿Sí, zarandeado? Está siendo zarandeo, está siendo colado para sacar lo mejor de su especie. Tal vez se fueron muchos, pero quedaron los que son verdaderos. Sí. Y cuando Cristo le pregunta esto, me llama mucho la atención. Y es que Pedro le dice: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? O sea, Pedro está revelando su identidad como discípulo. Aunque está pasando un momento duro, aunque la palabra me esté golpeando, me esté moldeando, me esté haciendo sufrir, me esté quebrantando, aunque los procesos me están haciendo tal vez caer, yo voy a permanecer, porque los discípulos en medio del proceso permanecen. O sea, aunque está siendo dura la prueba, maestro, yo voy a seguir estando aquí, porque yo sé que esto va a traer vida. La multitud no, la multitud, oye, la multitud de que viene el proceso comienza a subir, dice: me voy de la iglesia, el Señor me está procesando, me voy de aquí, se me levantó el hermano, se me levantó el primo, se me levantó el amigo, y yo vengo a decirle a una persona que no está mirando ahí: es tiempo de cambiar, de dejar de ser multitud a comenzar a ser discípulos. Los discípulos lo amonestan y ellos, gloria a Dios, aceptan la amonestación. Los discípulos son corregidos y soportan. Los discípulos en medio de la tempestad, en medio de las pruebas, llaman al maestro. Los discípulos en medio, gloria al Señor, de sus tal vez malos momentos, claman a Jesús. O cuando los discípulos iban en la barca, ¿qué fue lo que hicieron? Llamaron a Cristo, porque entendían que Cristo iba a responder. Tal vez tenían poca fe, pero tenían poca fe, que es lo importante. Tenían la fe, la suficiente poca, fe, poquita, para que Cristo le iba a responder. Con ese chinchín de fe. Cristo no necesita mucho. Es un chinchín nada más, un poquititico de fe, para él entonces mostrarse, para él enseñarle que él está con el hombre. Cristo, mira, incluso él le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Él está diciendo: tu chichín de fe basta para tú decirle a esa tormenta: cállate. Oye, Dios muchas veces le enseña a los discípulos: tú no dependes, muchas veces. Hay cosas, mira, y esto le va a parecer raro. Hay cosas que yo no voy a necesitar a Dios para yo hacerlas, porque ya Dios me enseñó cómo yo tengo que hacerla. Moisés. Exactamente. Wow. Cuando el mismo Jesús está diciendo: déjeme dormir, que ustedes tienen como usted provocarlo. En pocas palabras, no descarto a Dios, porque Dios en todo en primero y en segundo lugar. Pero hay cosas que muchas veces Dios dice: hazlo. Que a veces no necesitamos la aprobación del mismo Dios. Pero que el mismo Moisés. Porque el mismo Dios entiende que tú tienes la capacidad de decirle: mira, ya yo te di la autoridad. Ni suerte. Mira, ese altar se cae. Hay cosas que solamente hay que mencionar el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús tú te vas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús tú pierdes fuerza. O sea, hay una posición, Anderson, que yo no... Hay un ejemplo ya, para ser más específico. Hay momentos que si yo quiero grabar aquí en esta cabina, por la confianza, oye, que tú me has brindado a mí, yo vengo y llego y le digo al panelista: prepárame la cámara. Amén. Anderson no está aquí, prepárame la cámara. Y punto. ¿Por qué? Porque hay una confianza del líder, porque aunque parezca que no, hay un liderazgo del líder y discípulo. Tú me enseñaste cómo grabar. Tú me enseñaste cómo expresarme. Tú me enseñaste cómo tengo que hacerlos en vivo. Tú me enseñaste cómo sentarme, en qué ángulo sentarme. O sea, yo no te voy a esperar para yo hacer una cosa. Eso fue lo mismo que pasó con Moisés cuando estaba en el Mar Rojo, que Moisés está orando y Dios le dice: no me ores, no me clames, porque tú clamas.
Tú tienes lo que yo te entregué, utiliza lo que yo te entregué. Exacto. Tú como mi discípulo, mira, porque Dios le entregó a Moisés cuando lo llama autoridad, que es la vara de Aarón. Sí. Mire, cuando Moisés está allá en el monte Sinaí, que Dios se le presenta, Moisés dice, pero ¿cómo yo me le voy a presentar a Faraón? ¿Con qué? ¿Con qué lenguaje? Tranquilo, yo te voy a autoridad. Mira esa vara. Cuando tú ves esa vara, tú la tiras, que eso va a ser señal de autoridad. Y Dios le entregó, oye, donde en el monte Sinaí, cuando estaban allá, sí, con Aarón. Dice, Aarón va a ser por profeta y tú serás como por Dios. Tú vas a hablar y Aarón será tu boca. Pero cuando están enfrente al mar, a Moisés parece que se le olvidó la autoridad que se le entregó hace mucho tiempo. Pero tampoco él no buscó a Aarón para que Aarón le ayudara a interpretar ese lenguaje. Sí. Hay momentos que tú no necesitas de que gente a la No. Es que ponga a funcionar. La vara tú la tienes. Ya yo te la entregué en el monte. Y el día que oraste, gente que recibieron autoridad, recibieron, gloria a Dios, la unción, el poder, recibieron la autoridad del cielo. Y ya no necesitan muchas veces ni estar esperando, gloria a Dios, que Dios les responda. Ya Dios te dio la autoridad para que tú eches fuera los demonios, para que tú reprendas el nombre poderoso de Jesús. Hay momentos que no necesitamos una segunda voz, ni una actitud de alguien, ni que tú me digas hazlo. Sí. No, Dios muchas veces quiere que tú entiendas que el discípulo siente confianza. Sí. El discípulo, al conocer a aquel que lo ha llamado, sabe de que él es capaz. Sí. ¿Me entiendes? O sea, hay momentos, mi hermano Anderson, que cuando nosotros no somos multitud, no esperamos que alguien nos empuje para creer que Dios está ahí. Nosotros provocamos que Dios esté. El discípulo provoca que Dios responda. El discípulo provoca que Dios lo mire. El discípulo provoca que Dios, aleluya, le preste atención. Vemos eso, aleluya, en las condiciones de Pedro, Sí. de Juan. Cuando Jesús se fue, ¿quiénes se quedaron? Los discípulos. Sí. Y dice la Biblia que el discípulo nunca será más que su Señor. Pero lo que ellos aprenden de su Señor, lo hace parecerse a su Señor. Sí. Y cuando Jesús no está, capítulo 3 de los Hechos, vemos a unos discípulos haciendo milagros, haciendo señales, haciendo proezas. ¿Me entiendes? Hay momentos que Dios va a hacer un silencio, pero es para que nosotros hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Amén. Mira, Para que nosotros manifestemos lo que Él quiere que manifestemos. tremendo eso. Mira, ya para finalizar de mi parte, Amén. hay un punto muy importante y es cómo darme cuenta de que soy discípulo. Amén. Cómo darme cuenta de que soy discípulo. Y esto me llama mucho la atención porque en una ocasión cuando Cristo va a seleccionar los discípulos, Sí. dice que se acerca uno llamado Pedro, uno que tenía la noche entera que no pescaba nada. Dice que se monta en su barca. Aleluya. Y Cristo le dice a Pedro, boga mar adentro. Pero antes de bogar mar adentro, Cristo está en la barca de Pedro y está enseñando, predicando, exhortando a la multitud que está en la orilla. Sí. Pedro estaba dentro de su barca, gloria al Señor, en el mar, pero había una multitud que estaba en la orilla, que estaba escuchando solamente. Y una vez Cristo terminada la prédica, la enseñanza de esa noche, le dice, Pedro, boga mar adentro. Esto me llamó mucho la atención por dos cosas. Primero, porque Pedro, un hombre que conoce de mar, que conoce de pesca, y la noche le había ido mal, dejó que Jesús dirigiera su vida. El discípulo deja que el maestro lo dirija. Por eso Pedro no le importó su conocimiento, su entendimiento de peces, de mares, de tempestad, sino dejó que Cristo estableciera la voluntad de él sobre su vida. O sea que el discípulo tiene que entender que aunque las cosas estén yendo mal, tú tienes que caminar conforme a como Dios te dijo que camine. Gente que dicen, ay, yo no voy más para la iglesia porque mira cómo las cosas se levantan en mi contra, mira la cosa que estoy viviendo. No, el discípulo camina aunque los momentos sean contrarios, aunque la adversidad sea contraria. Y esto me llama mucho la atención porque Cristo le dice a Pedro en su momento de angustia, boga mar adentro, y Pedro no dudó para bogar mar adentro. O sea que el discípulo es obediente. No solamente esto, y escucha el consejo de su maestro, se deja guiar por el maestro Cristo. Y esto me llama mucho la atención porque aquí habían dos diferencias. Habían personas, multitudes que estaban escuchando en la orilla, y había una persona llamada Cristo, el maestro, enseñando desde la barca de Pedro. O sea que Pedro era el canal de bendición que Cristo estaba utilizando para que otros sean bendecidos.
bendecido. El discípulo no solamente que es bendecido, no. El discípulo es canal de bendición para que otros conozcan de Dios. Hay muchas personas que conocieron de Cristo y son hoy, ¿tú sabes qué? No discípulos, multitud, porque se han callado la boca, no han predicado la palabra, no han instado a la persona al arrepentimiento, no han hablado la verdad. Y esto me llama mucho la atención, porque Pedro no solamente entra Cristo en su barca, sino que ahora también está permitiendo que Cristo desde su barca predique el evangelio de buenas nuevas, o sea, hable de las grandes noticias. Y esto me llama mucho la atención, porque hay dos diferencias aquí: un Pedro que está en la barca con Cristo, siendo de bendición para las naciones, siendo de bendición para la multitud, y una multitud que está recibiendo. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cuál tú vas a hacer? El Pedro que está recibiendo y que también está permitiendo de que Cristo esté en su barca, edificando a otros, porque lo que nosotros hacemos no lo hacemos nosotros, sino que lo hace Cristo en nuestra vida. Mira, cuando viene a ver, y según la palabra, cuando viene a ver, no según la palabra, los amigos de Pedro también tenían otras barcas, que estaban allí también a la ribera, pero no se montó Cristo en esa barca, porque hay gente que tienen que abrirle la puerta de su vida. Cuando hablo de personas, estoy hablando de cristianos que tienen que abrirle la puerta de su vida a Cristo para que ellos sean canal y medio de bendición para otros. ¿Cuánta gente que tienen 3, 4, 5, 6, 7 años, 9 años, 10 años en los caminos y no han dado por gracia lo que por gracia han recibido? Porque son parte hoy de la multitud, y ya tú tienes que entender que ya tú pasaste de ser la multitud y tienes que comenzar a ser discípulo, a predicar, a hablar la palabra, a dar por gracia lo que por gracia tú has recibido. ¿Cuánta gente que todo el tiempo quiere que le den? La multitud recibe, por la multitud no da. Mira, la multitud Cristo le dio el maná espiritual, también le dio el alimento. Pero los que sirven son los discípulos, como tú decías ahorita. Los que sirven son los que andan con Cristo. Los que prestan su barca son los Pedro, los que son discípulos. O sea, es tiempo ya dejar de recibir y comenzar a ser medio, gloria a Dios, de bendición para otros. Pedro dijo: no, espérate, este hombre está en mi barca, algo yo me imagino que tengo que llevarme. Y no solamente eso, que Pedro, siendo discípulo, ya con esto termino, fue de bendición para otros, porque fue su barca que se utilizó como plataforma. Que Pedro en poca ocasión dijo: ven para mi canal Cristo a predicar, que yo quiero que tú prediques aquí para que las almas se conviertan. Y predicó allí, yo trayéndole este tiempo, y predicó Cristo allí. Muchas personas fueron bendecidas. Pero no solamente eso, que ahora Cristo está en la barca de Pedro, pero quiere hacer otra función, y no es predicarle a las almas, sino que él entre a abogar mar adentro. Porque el discípulo no solamente es canal de bendición para otros, sino que tiene que buscar la grande bendición de otros en las profundidades. Y dice: ven, vamos a abogar mar adentro. ¿A quién le dijo? A la multitud. No, porque la multitud está para recibir, la multitud no está para dar. ¿Por qué? Porque está en la orilla. Los que entran adentro, los que entran al mar a pescar, son los que están para dar. Por eso Cristo le dice: ven, vamos a entrar a abogar mar adentro, que en la orilla no hay nada. Ay, Dios mío, tú no ves toda esta gente que está en la orilla y no tiene pecado. Vamos para adentro. Dice que entraron, y cuando entran al mar, Cristo le dice: ahora echa la red en mi nombre, o sea, en el nombre de quien, en el nombre poderoso de Jesús. Y allí Pedro, me gusta esto, porque Pedro conocía humanamente de red, de peces, de mar, más que el mismo Cristo, hablando humanamente, porque era pescador. Pero Pedro no se deja cegar por su conocimiento ni su entendimiento, sino que le da paso a Dios en su vida, sino que le da paso a la palabra. Hay gente que tiene que darle paso a la palabra que lo confronta, la palabra que lo restaura. Tiene que darle paso, porque eso es lo que va a traer multiplicación, bendición sobre ti. A ti que tal vez eras multitud, que desde hoy en adelante te vas a convertir en un discípulo, vas a comenzar a abogar más adentro. Las multitudes están en la orilla, las multitudes solamente reciben, pero los que son discípulos reciben y dan por gracia lo que por gracia han recibido. Los discípulos dicen: es necesario que yo bogue mar adentro para traer alimento fresco para las multitudes que están en la orilla. Dice que cuando viene este hombre y echa la red en el nombre poderoso de Jesús, dice que era tan fuerte la pesca que se rompían casi las redes. ¿Y tú sabes lo que hizo?
tuvo que mandar a sus amigos, los que estaban en la orilla con la barca parqueada allá, vengan a buscar esta bendición. Porque el hombre que es discípulo no solamente busca bendición para él, sino que busca bendición para lo suyo, para su casa, para su entorno. Mira, el discípulo cuando llega a un lugar o está en un lugar, las bendiciones no solamente lo visitan a él, sino que las bendiciones hacen que le lleguen a los demás. Por eso que en el lugar donde tú te mueves, en tu entorno, en tu casa, en tu trabajo, el diablo no puede operar porque hay un discípulo que está clamando. Mira, la multitud ora por ellos, pero los discípulos oran por los demás. Ay, alguien tiene que entender esto. La multitud solamente quiere recibir él. Padre, dame a mí, bendíceme a mí. Pero tú sabes lo que hacen los discípulos. Pescan y la pesca que obtuvieron comienzan a repartírselo a la multitud. Comienzan a repartírselo a los demás. Por eso dicen que mandaron a llamar la demás barca. Vengan a recoger, que esto se está rompiendo. Hay demasiada bendición. Está bien, fui yo que me forcé, pero vengan, recójanla. Y dice que ellos lo ayudaron y se llevaron, yo me imagino, todos esos pescados. Pero de ahí para adelante, esa bendición no se quedó ahí, sino que Cristo le dice: ahora ya tú no vas a ser pescador de peces, sino que ahora vas a pescar almas, vas a pescar hombres. Vas a comenzar, gloria al Señor, a hacer mi obra aquí en esta tierra. ¿Quién se quedó con esa bendición? Se quedaron los de la multitud, se quedaron los que estaban en la barca en la orilla, esos pescados. Yo me imagino que comieron por grandes semanas, a largas semanas, muchos pescados, porque un Pedro se arriesgó a entrar en la intimidad. Sí, gloria al Señor, amén. Eso podemos ver, mi hermano, que el discípulo trae respuesta. Sí. El discípulo no busca respuesta, él trae. Sí. El discípulo no pide, él recibe, él lleva. Entonces, si hoy tú te sientes parte de la multitud, te invitamos a que seas parte de los discípulos. Sí, es necesario. Que aprenda a creerle a Dios. Inmediatamente todo esté tornando en contra, que la barca que se está hundiendo, boga. No, que no tengo fuerza, boga. Sí. No te quedes en la orilla. Porque Pedro conoció a Cristo, no fue en la predicación, lo conoció en el mar, sí, en lo profundo. Cuando ya él tenía una noche entera buscando, pescando y nada sucedía. Pero cuando en su nombre tiró la red, ahí lo conoció. Dios mío, mira, ya para terminar, y ya con esto termino. Sí, también he terminado así. Mira, hay un punto muy importante que no quiero pasar por alto, mi hermana de la Rosa. Amén, amén. Y es que la multitud, yo me imagino que ve cuando Pedro viene con las barcas llenas de peces, llena de pescado, llena de comida, de alimentos. Recordemos que la pesca era el trabajo de sustento de Pedro. Con esto también yo me imagino que sustentaba a sus familiares. Y yo me imagino que las personas que estaban allí en la orilla, la multitud, o algunos de los pescadores que estaban allí en la orilla, cuando ven a Pedro con esta gran pesca milagrosa de muchos pescados, yo me imagino que se asombran. Y yo me imagino que le preguntaron qué él hizo para poder pescar. Porque hay gente que están en la orilla, que están muchas veces en la orilla y ven lo que tú portas de parte de Dios, ven lo que Dios te entregó, pero no estuvieron en el lugar donde Dios te lo entregó. Sí. O sea, van a ver la manifestación de lo que tú portas, pero no van a estar ahí cuando Dios te lo entregue. Por eso mucha gente se sorprende con David, porque piensan que David es un pequeñito, un muchachito que no sabe de nada, el mismo Saúl. ¿Y qué tú sabes de pelea? Porque a ti no te conocemos. Pero lo que pasa fue que las habilidades que Dios le entregó a David en privado es que se forman. Por eso es que Cristo se lo lleva solo a lo más profundo del mar. Por eso es que hay que apartarse de la multitud, porque la multitud va a ver tu resultado, pero no va a ver tu proceso. Mucha gente va a ver los pescados que van a venir sobre ti, las bendiciones, pero no va a ver lo que tú hiciste para provocar esas bendiciones. Y yo me imagino mucha gente preguntándole: ¿y qué fue lo que este hombre hizo allá para allá atrás, para lo último del mar? ¿Y qué fue lo que le echaste a los peces para que vinieran con tanta cosa? Y lo que pasa es que muchos quieren ver lo que tú hiciste, pero no se quieren arriesgar a entrar, en gloria a Dios, a las profundidades. Por eso hoy yo te invito a que entre a las profundidades, para que puedas obtener lo que otros han obtenido. Si Dios lo hizo con otros, también lo puede hacer contigo. Si Dios derramó su unción sobre otros, también lo puede hacer contigo. Es tiempo de que cambie tu mentalidad de multitud, de quedarte en la orilla solamente esperando la unción que otro traiga. De que mira, Juan se metió a la profundidad de María, yo voy a ver qué él trae para nosotros. No, es tiempo de que te metas tú también con Dios. Es tiempo de que tú comiences a entrar a abogar
rodar mar adentro. No solamente por ti, sino por la multitud que no conoce de Cristo, sino por esa multitud que todavía está desconectada. Es necesario que haya una multitud que haga cambio, que haga transición, que haga metamorfosis, que haga una metanoia de multitud a discípulos, porque aunque se parezcan, andan con Jesús, no son iguales. Unos reciben, pero otros solamente, gloria a Dios, están pidiendo para dar. La multitud recibe, le dan, siempre dándole milagros, dándole panes, dándole peces, dándole pecado, de todo un poquito. Pero los discípulos dicen, danos, pero no para nosotros, es para nosotros también dar por gracia. Lo que por gracia recibimos, llénanos, revélanos, háblanos, no solamente para nuestra vida, es para llevar y alentar a otros. Sí, amén, hasta aquí ha sido esta. Amén, oh gloria a Dios. Hemos llegado a la parte final de este su programa Joven de Cristo. Dios bendiga a cada vida que estuvo ahí en sintonía con nosotros. Dios le bendiga de una manera especial. No olvide suscribirse, activar la campanita de las notificaciones y dejar su comentario ahí, que yo sé que bastante bendición lo vamos a estar leyendo. Deje su comentario y ponga una diferencia ahí en los comentarios. Ponga una diferencia por lo menos de un discípulo de la multitud. Recuerde, este es el tema discípulo versus multitud. Y yo sé que habrá otra segunda entrega, mi hermana de la Rosa. En otra ocasión vamos a seguir dándole continuidad. Déjalo ahí en los comentarios. ¿A cuál grupo tú perteneces? ¿A cuál grupo yo pertenezco? A los discípulos. Eso es que ponen los pruebas. ¿Y por qué? ¿Por qué? No queremos multitud. No queremos multitud.